Buenas noches. Noticias Caracol le sigue apostando a escuchar voces que ayuden a buscar soluciones a la actual crisis que vive hoy el país, la más grave, por supuesto, la económica y social. Escuchamos esta semana aquí a varios alcaldes, también ustedes han escuchado al gobierno y, por supuesto, también a quienes enfilan baterías hacia la Casa de Nariño, es decir, los que van a participar en las próximas elecciones presidenciales. Hoy el turno es para Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, muy buenas noches. Gracias por estar en Noticias Caracol. Buenas noches, Juan Roberto. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, doctor Sergio, arranquemos hablando con la propuesta, el plan de emergencia que planteaba hace algunos días para crear, usted me corrige, 1.400.000 puestos de trabajo, que este es uno de los temas más sensibles y que requieren respuestas más urgentes y rápidas. ¿En qué consiste exactamente esa propuesta? Nosotros tenemos una propuesta que está dividida en dos dimensiones, una en el sector público y otra asociada con el sector privado. 1.400.000 empleos nuevos en el sector público. Y tiene la siguiente idea. Vamos a los municipios. Colombia tiene 1.102 municipios. Y nosotros queremos, municipio por municipio, que en cada lugar, reunidos la alcaldía, las organizaciones de cada municipio, identifiquen los proyectos que tienen que ver directamente con las necesidades inmediatas de cada uno de esos municipios. Articulados por las gobernaciones, que ayudan a formular los proyectos en un proceso que se llama técnicamente presupuesto participativo, donde tienen que estar presentadas la viabilidad, la factibilidad, los recursos que se utilizan, la urgencia de esos proyectos para el desarrollo de esos municipios. Los gobiernos departamentales articulan, seleccionan y son financiados con recursos de la nación, que también participa en todo el proceso de seguimiento y articulación de esos proyectos a partir de lo que se necesita en el municipio, el desarrollo de cada departamento articulado con los proyectos nacionales. Pensamos en una primera etapa donde se asignan 15 billones de pesos para generar en esa primera instancia 700.000 empleos. Este es un proyecto de 1 año, 2 meses de diseño y de preparación, 10 meses de realización, de ejecución, y nosotros podemos garantizar una cantidad de empleos, como les digo, 700.000 empleos que tienen que ver con las necesidades de los municipios, protagonistas de los municipios, el desarrollo de los departamentos y la articulación del gobierno nacional con todo su territorio. La segunda componente tiene que ver con el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. En primera instancia, a las microempresas. Recordemos que cerca del 70% de los empleos que se han perdido en nuestro país están asociados con esas empresas que tienen menos de 10 empleados. Las tenemos que fortalecer por todo el territorio. Nosotros convocamos desde la perspectiva del Gobierno Nacional, es nuestra propuesta, una subasta. Cada empresa presenta cuánto está dispuesta a aportar para pagarle a sus empleados, de forma tal que el Gobierno Nacional acompañe esos pagos para fortalecer la capacidad de esas empresas, de forma tal de que no se pierda nuestro desarrollo productivo, las cadenas productivas que nosotros tenemos. ¿Cómo se financia el plan? ¿Cómo queremos financiar nosotros este proyecto? El Banco de la República, a través de comprarle test al Gobierno Nacional, de manera tal de que el Gobierno Nacional reciba unos recursos de manera inmediata que pueda financiar este empleo. Igualmente tenemos capacidad de hacer uso de los empréstitos internacionales y endeudarnos. Hay gente que se mortifica por eso, pero no nos podemos mortificar. Estamos en una situación de emergencia en nuestro país. Ya hemos visto el significado del descontento social, de la indignación colectiva que existe en muchas partes de nuestro territorio, y el desempleo es una tragedia social de unas dimensiones que no alcanzamos a entender nosotros en nuestro país. Doctor Sergio, usted dice que este plan pues tiene esa propuesta tanto a nivel regional como a nivel de microempresas. La plata, usted dice hay que sacarla de algún lado, pero también asegura que no es momento de hacer grandes reformas como la tributaria. ¿Cuál es el momento para plantear esas grandes reformas, entre esas la tributaria, para conseguir recursos que ayuden a financiar todos estos programas? Inmediatamente tenemos que estar empezando a diseñar la reforma tributaria, la pensional y la laboral. Tienen que ir en conjunto. Y esto es una discusión política seria acerca de, en parte, cómo vamos a pagar la deuda que se va a adquirir por atender la pandemia, que tenemos que atender porque, quiero reiterar la expresión, emergencia, una condición social extraordinaria en nuestro país, y tiene que ser atendida por medios extraordinarios. La reforma tributaria
pues va a ser una discusión, yo espero que el gobierno nacional la presente desde el próximo año y vamos a tener que discutir porque es una mirada política acerca de cómo entendemos el desarrollo, entender la naturaleza de las desigualdades que tiene nuestro país, que las estamos viendo en vivo y en directo por la naturaleza de esta pandemia, las cifras de pobreza que tiene hoy en Colombia que son escandalosas y nos las ha dado el DANE, y eso que son cifras antes de empezar la pandemia, que todos sabemos las circunstancias que está viviendo nuestro país. Eso va a ser una discusión política profunda, pero es necesaria, y mientras más pronto demos esa discusión, mejor. Y eso es una obligación política y yo espero que el gobierno nacional desate esa discusión y tendremos que participar en términos políticos acerca de la manera como entendemos el desarrollo de nuestro país. Cada una de esas reformas que usted dice deben ir juntas, doctor Fajardo, pues tienen propuestas ineludiblemente difíciles. La tributaria, pues el tema de exenciones, la laboral, el tema de la flexibilización, y la pensional ni se diga, el tema de la edad de jubilación, el tema de también eliminar privilegios. ¿Le ve ambiente político a un país tan convulsionado como este para meterse de lleno en 3 reformas tan gruesas al tiempo? Pues las vamos a tener que hacer, o las hace este gobierno o las hacemos en el próximo gobierno, pero es imperativo para Colombia, porque eso nos va a servir para marcar la forma como entendemos nuestro desarrollo, los problemas que tenemos enfrente, y quiero ser reiterativo, lo que hemos visto en esta pandemia que nos ha hecho verlo de manera tangible son las desigualdades sociales profundas que tenemos en nuestra sociedad, la pobreza que viene aumentando a pasos agigantados, para decirlo en términos coloquiales. ¿Cuántas personas de Colombia están en condición de pobreza? Nosotros tenemos que entender entonces la naturaleza de esas circunstancias. El tema del desempleo es una forma de articular todas esas preocupaciones de nuestro país, que además tienen la lucha contra la corrupción un elemento preponderante en todos esos malestares que hemos visto en las últimas manifestaciones, y a eso lo tenemos que responder nosotros, y es una respuesta que tiene que darse en términos políticos. Ahí va a estar una discusión grande, profunda acerca del tipo de sociedad que nosotros queremos, y tendremos que hacerlo. Ojalá que el gobierno nacional lo empiece desde ahora. Mire, doctor Sergio, usted ha asegurado que estas condiciones que menciona de pobreza, de desigualdad, de exclusión, son el caldo de cultivo perfecto para que aterrice el populismo y haga de las suyas, la demagogia, lo hagan los extremos. ¿Eso tiene remedio? ¿Hay algún antídoto? Sí tiene sentido y es importante entenderlo. Y el populismo es esa expresión de la política que ofrece soluciones facilistas para problemas muy complejos, que caben en un tuit, resolver el problema del empleo en nuestro país. Pero nosotros tenemos que identificar cuáles son las raíces del descontento en Colombia, y eso no se puede ignorar. Repito, las desigualdades, la pobreza, una palabra que muchas veces se tiende a ignorar en Colombia, pero que aparece en todas las encuestas como malestar de nuestro país, que es la corrupción, que además es la expresión de la desconfianza profunda que hoy tiene el pueblo colombiano alrededor de las instituciones. Y nosotros tenemos que enfrentar cada una de esas condiciones. Usted también ha acuñado otro término a propósito de eso, doctor Sergio, en los últimos días, que se llama una eventual convergencia alternativa. Usted la ha llamado así. Dice que esa es la clave para construir un proyecto político sólido y serio, por fuera de esos extremos. ¿Cuáles son los parámetros para poder entrar a esa convergencia? Pues mire, lo primero que necesita Colombia es un acuerdo ético. Dicho en forma muy general, ¿cuáles son los principios y valores sobre los cuales nosotros queremos construir esta sociedad colombiana? Nosotros quedamos atrapados alrededor del acuerdo de paz en la polarización que ya todos conocemos, pero nosotros nos tenemos que dar la oportunidad de vivir sin violencia en nuestro país, entender esos acuerdos de paz, respetarlos y al mismo tiempo ampliar la idea de cómo nos relacionamos con nosotros como seres humanos, un proyecto de cultura ciudadana para Colombia, para dejar la violencia atrás y pasar esa página de la destrucción. Simultáneamente, en Colombia nosotros tenemos que hacer directamente la lucha contra la corrupción. ¿De qué criterios nosotros en la política vamos a luchar contra la corrupción? ¿Cómo hacemos de la transparencia una forma de relacionarnos nosotros en Colombia? Y eso se llama acuerdo ético. Ese acuerdo ético tiene que ser la condición inicial para después encontrarnos en un acuerdo programático. Doctor Sergio, dice que él encaja siempre en un movimiento alternativo. Él se proclama como el representante de una fuerza distinta. ¿Petro encaja en ese molde que usted plantea? Yo pensé que esta iba a ser la primera entrevista donde no me iban a preguntar por Petro, no, pero me toca todos los días. Sí, y desde pero es que que lo voté en invita, blanco, él dice que ustedes se parecen, que son fuerzas alternativas. Ya les voy a explicar. Sin duda que tenemos un aspecto alternativo y ese es el camino que hemos recorrido.
Yo represento a Compromiso Ciudadano, como muchos otros movimientos en nuestro país que han hecho una política alternativa, que logramos llegar al poder de una forma diferente y que lideramos unas transformaciones en nuestros lugares, en el caso nuestro en Medellín, en el departamento de Antioquia. Y a Petro lo tengo que mencionar en todas las entrevistas, repito, y he señalado desde el momento que voté en blanco que todos los días de la vida que yo me despierto, eso significa que yo no sé cuántas personas me están insultando, pero lo he dicho de una manera muy sencilla. Petro hace parte de uno de los extremos y nosotros tenemos una diferencia fundamental, y esa diferencia fundamental tiene que ver cómo se trata al diferente. Si nosotros queremos construir la paz en nuestro país, no va a ser por eliminación del distinto, del diferente, por la agresión, por el insulto, por el maltrato a quien no piensa como nosotros. Desde esa perspectiva, lo único que surge es la rabia, el resentimiento, el deseo de venganza. Y con esas circunstancias jamás tendremos paz en nuestro país. Yo lo he dicho una y otra vez, trato de no hablar de él, ni nunca me refiero en términos de insultos, de agresiones, pero esa es la forma que yo pienso, lo he dicho en muchísimas oportunidades y eso me ha significado tibio. De ahí para adelante, pues, toda una cantidad de cosas. Pero esa es la forma como yo lo veo y lo entiendo y creo que lo que nosotros representamos es lo que necesita Colombia, por fuera de los extremos. Doctor Sergio, ¿cómo competirle a esos extremos? Usted nos dice que los identifica claramente representados, en un caso por Gustavo Petro y en otro caso por Álvaro Uribe, pero son taquilleros, generan reacciones en la opinión pública, doctor Sergio. ¿Cómo se les compite? Pues mire, si ustedes miran los eventos de los últimos días, ha habido unas confrontaciones entre el Centro Democrático, entre el grupo de Petro, hay una cantidad de discusiones, agresiones, eso llena los titulares de los diferentes medios de comunicación, circula en las redes. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender los problemas de las desigualdades, entender lo que significa la corrupción, entender la forma como nosotros tenemos que construir un espacio distinto para relacionarlo, la apuesta por la educación, por el conocimiento, por todos esos elementos del desarrollo que les mencioné y dar ejemplo y mostrar que la valentía, que la Colombia que nosotros queremos no se construye desde la agresión y desde la rabia. Quienes lo confrontan a usted, entre otras cosas, pues usted ya lo dijo, que le decían tibio, que no se decidió en la campaña pasada, en la segunda vuelta, pero dicen también que usted a la larga termina haciendo lo mismo que hacen los de los extremos. Es decir, que se ubica en un lado y los demás en el otro, que usted es bueno y los demás no. No, pues bueno, primero que yo no me decidí en la segunda vuelta del año pasado, pues claro que me decidí por un voto en blanco. Eso es una decisión y es una decisión consciente, elaborada, que ya expliqué en el medio de la confrontación en que estábamos y de la cual no me arrepiento. Y pueden utilizar todos los términos que quieran para describir esa actuación, pero es una actuación coherente y consistente con lo que nosotros representamos, con lo que nosotros dijimos e hicimos. Primer punto. Ahora, nosotros estamos planteando un terreno. Usted me ha oído hablar, ¿por qué mencioné a Petro? Pues porque me preguntaste. Sí, me ha oído hablar de forma despectiva, de insultar a alguien, de maltratar a alguien. Nunca, nunca. Y nosotros estamos en un terreno donde hacemos vigente esa expresión, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Ahora, habrá personas que no están de acuerdo con eso, pero pues nosotros estamos planteando una posición política. Extremo es cuando se quiere convertir, polarización, porque no quiere decir que tengamos ideas diferentes, las podemos tener y es necesario que las tengamos, que discutamos entre nosotros, válido, legítimo y necesario en el contexto de una democracia, y los demócratas siempre las respetamos. Polarización, que es distinto, extremo es cuando dice solo son dos, estos y de resto no existe nadie más, y si usted no está con este es enemigo, y al enemigo hay que acabarlo. Y repito, y para acabarlo entonces tiene la rabia, el resentimiento, el deseo de venganza, las mentiras, y esa forma de la política es la que yo considero nefasta para nuestro país. Estamos haciendo otra, como la que estoy haciendo yo en esta entrevista, abriendo un territorio, explicando unos conceptos, tratando de una manera diferente, construyendo sobre un camino que nosotros hemos recorrido, y esa es la diferencia. Doctor Sergio, a este gobierno le quedan 2 años. En esa pelea de extremos, ¿a dónde ubica el gobierno actual y al presidente Duque? Porque él también ha pregonado la tesis de un gran acuerdo nacional, de un gran consenso. El presidente Duque nunca fue capaz de construir un solo consenso en nuestro país. Nunca. Doy un ejemplo para empezar. Yo recuerdo el 7 de agosto del 2018. En medio de ese temporal, cuando el presidente iba a asumir,
cuando hablaba de unir a Colombia, que siempre se quiere unir al país, por supuesto. Y el presidente del Congreso, en ese momento, el senador Macías, precisamente del partido del presidente de la República, mostraba cómo se tenía que dividir totalmente al país. Y nunca ha sido capaz de unir el país alrededor de un solo propósito. Y ya no lo logró. Y el mismo expresidente Álvaro Uribe señaló, ojo con el 2022, que es una forma de decir, de aquí para adelante estamos en campaña. Y el gobierno nacional, que nunca tuvo un norte, no lo va a tener ahora. Y no tuvo la capacidad para unirnos. Y eso no va a pasar en estos momentos que estamos viviendo y las dificultades que vienen adelante. Entonces, el presidente es el presidente del Centro Democrático. Han tenido un poder extraordinario en este siglo, es la política. Pero los periodos, los tiempos terminan y Colombia necesita pasar esa página. Ya tuvieron su oportunidad, han gobernado. Este gobierno es el último gobierno, eso es lo que yo pienso en términos políticos, que representa al Centro Democrático, y vamos a tener un gobierno diferente, el que nosotros queremos liderar, para manejar a Colombia desde otra perspectiva distinta. Y así es la vida, así es la política y así son los cambios, y este es el momento de un gobierno alternativo por fuera de los extremos para liderar a Colombia. Así es la vida, así es la política, que ya arrancó ahora sí en firme y en forma. Doctor Sergio, un gusto como siempre, gracias por atendernos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes y bueno, pues un saludo muy especial a toda la audiencia de Caracol.